¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nombre de la Universidad Simón y Patiño. Por favor, en el chat me confirman si logran escucharme. Sí, muy bien, ahí me confirman. Perfecto, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues voy a aprovechar de enviarles un cordial saludo a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Siéntanse cómodos que vamos a presentar el webinar del día de hoy. Y como ya saben, el título del día de hoy es Formas de conclusión de la etapa conciliatoria. Y también quiero aprovechar, queridos amigos, de hacerles la invitación para el diplomado en conciliación judicial, perdón, conciliación judicial, correcto, que empieza el 2 de marzo. La próxima semana ya estamos iniciando con este diplomado. Es una fecha que está confirmada, que sí o sí vamos a iniciar. Y para todas aquellas personas pues que estén hasta el final del webinar, pues van a tener un descuento especial. Muchísimas gracias Marco, Cristian, Silvia por participar el día de hoy. Y también alguna recomendación más. Al finalizar la presentación se les va a enviar el link para su correspondiente certificado. Así que muchísimas gracias y bueno, aprovechemos al máximo el tiempo. Ya tenemos en sala a la magíster Carolina Arratia Nogales, quien nos va a compartir el webinar certificado gratuito Formas de conclusión de la etapa conciliatoria. Ella es magíster en mediación y resolución de conflictos, abogada titulada por excelencia académica, especializada en conciliación, mediación y arbitraje, derecho civil y comercial. Además, otros estudios de derecho agroambiental, derecho disciplinario y derecho laboral. Capacitadora de jueces en materia de conciliación judicial, docente de posgrado en diferentes universidades como la Universidad Simón y Patiño, la Universidad Nacional Siglo XX, Universidad Franz Tamayo, entre otras. Doctora, entiendo que ya se encuentra en sala. A ver, podemos hacer la prueba si ya ha mejorado nuestra Entonces, conexión. primero, vamos a hablar un poco sobre el tema de la conciliación que ha sido implementado en realidad con la nueva Constitución Política del Estado a partir de el principio que existe de cultura de paz, y paulatinamente se han ido creando leyes que permiten la implementación de este instituto judicial dentro de las diferentes ramas del derecho, ¿no? Hay una definición que creo que es una de las más completas que maneja el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que establece que la conciliación es un proceso en primera instancia voluntario, es una alternativa al litigio donde un tercero neutral asiste a las partes en conflicto para que lleguen a una solución, y dicho tercero es el conciliador, ¿no? Más de una persona puede actuar como conciliador según la complejidad del caso. Si bien en las normativas específicamente no se encuentra previsto el tema de la co-conciliación, que quiere decir que más de un conciliador puede acompañar el proceso conciliatorio de acuerdo a la complejidad del caso, pero también a la multiplicidad de actores dentro del conflicto. Sí hay suficiente doctrina internacional, y se ha estado trabajando en un protocolo de audiencias virtuales que es como que nos abre un poco la puerta a que en Bolivia pueda existir esta figura de la co-conciliación, que en realidad es una temática nueva, es una temática que recién se está explorando, ¿sí? Continuando con este concepto, establece que el conciliador va a actuar como guía y asiste a las partes a dialogar para identificar los puntos de conflicto y así llegar a un acuerdo, ¿no? A diferencia de los árbitros y de los jueces, los conciliadores no emiten una decisión.
Los conciliadores asisten a las partes, ya sea juntos o por separado, para auxiliarlos e identificar su propia resolución del conflicto, ¿no? Entonces, este concepto nos marca de alguna manera los límites de la conciliación, los límites del rol del conciliador que están encaminados a gestionar el diálogo entre las partes y aplicar técnicas y herramientas de escucha activa, además de un acompañamiento en la negociación de soluciones, ¿sí? La conciliación, entonces, se resume en una negociación asistida por un experto en técnicas de conciliación, ¿sí? Ese es el nuevo enfoque que ha dado la normativa a la conciliación, que es acompañado con toda la doctrina internacional. Pasamos, por favor, de diapositiva. Entonces, ¿cuál es la base de la conciliación? La base constitucional se encuentra prevista en el artículo 10, parágrafo primero, cuando establece que Bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz. El artículo 108 establece que son deberes de los bolivianos y bolivianas, entre otros, el defender, promover y contribuir el derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. Pero también se encuentra en el artículo 115 como un deber, ¿no? Establece que toda persona será protegida pronta y oportunamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, y el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, a la justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Entonces, la conciliación se convierte en la primera puerta de acceso a la justicia en Bolivia. Pasemos de diapositiva, por favor. Esa es la base normativa y a partir de la Constitución Política del Estado se van, como les he mencionado antes, creando algunas leyes que prevén la implementación de la conciliación judicial. ¿Sí? Hay una diferencia que marca nuestra legislación entre los tipos de conciliación. Está la conciliación extrajudicial, que es regulada por la Ley 708 de conciliación y arbitraje, que se encuentra en la esfera privada, ¿sí? Esta conciliación es administrada por los centros de conciliación y arbitraje que son legalmente autorizados por el Ministerio de Justicia, ¿sí? Y por otro lado, tenemos a la conciliación judicial, cuyo marco normativo se encuentra en la Ley 025 del órgano judicial, y esta sí entra en el ámbito público. Es ejercida por conciliadores judiciales y jueces en etapa intraprocesal que son designados por el órgano judicial. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y vamos a ir viendo un poco más sobre la normativa. Entonces, habíamos dicho que la Ley 025 del órgano judicial, en su artículo 65, determina que la conciliación es el medio de solución inmediata de los conflictos y de acceso directo a la justicia como primera actuación procesal. Asimismo, el artículo 66 de la misma ley establece que los principios que rigen a la conciliación son la voluntariedad, gratuidad, oralidad, simplicidad, confidencialidad, veracidad, buena fe y ecuanimidad, mientras que el artículo 67 regula las disposiciones generales inherentes al trámite de la conciliación, ¿sí? Entonces, sí, la ley 025 nos da parámetros generales acerca de la conciliación judicial. Además, dentro de esta ley están definidos los asuntos conciliables y no conciliables. Además, se desarrollan todos estos principios. El artículo 89, inciso 1, prevé que
se deben agotar todos los recursos técnicos para poder arribar a un acuerdo dentro de un procedimiento conciliatorio y es el paraguas en realidad de la conciliación judicial. Ahora vamos un poco más a la conciliación que se implementa por materia, ¿sí? El anterior, por favor. Está el Código Procesal Civil que establece en su capítulo segundo, título quinto, libro primero, los tipos de conciliación, ¿no? Y regula la conciliación en materia civil al determinar, uno, las reglas generales de la conciliación, así como la clasificación de la misma en previa e intraprocesal. En materia civil es la única materia donde se ha implementado la conciliación previa a cargo de conciliadores judiciales. ¿Sí? Solamente existen conciliadores judiciales en esta materia. Sin embargo, la conciliación como tal, inclusive previa, es implementada en otras materias, pero por las autoridades jurisdiccionales. ¿Sí? Este Código Procesal Civil dispone con relación a la conciliación parcial, por ejemplo, la aprobación de la conciliación y la inexistencia de prejuzgamiento cuando se trata de conciliación intraprocesal. Es decir, las autoridades jurisdiccionales que lleven adelante procedimientos conciliatorios en la vía intraprocesal no pueden ser acusadas de prejuzgamiento mientras se encuentren en esta labor, ¿no? En esta etapa que está determinada en la audiencia preliminar. ¿Qué más? En el capítulo primero, título primero del libro segundo, se regula con precisión a la denominada conciliación previa en lo concerniente a la obligatoriedad, a los asuntos excluidos de la conciliación previa, alcance y el respectivo procedimiento. Pasamos, por favor, de diapositiva. Ahora vamos a irnos al área penal, ¿sí? El Código de Procedimiento Penal establece en su artículo 377 que admitida la querella se convocará a una audiencia de conciliación dentro de los 10 días siguientes. Cuando el querellado no comparezca, el procedimiento seguirá su curso. Si en esta oportunidad o en cualquier estado posterior del juicio las partes se concilian, se declara extinguida la acción y las costas se impondrán en el orden causado, salvo acuerdo de partes. Desde el año 2018 se ha implementado en Bolivia la conciliación en materia penal a cargo de conciliadores, fiscales conciliadores, ¿sí? Que tiene su propio procedimiento, tiene por su naturaleza sus propias reglas diferentes a la conciliación, por ejemplo, en el área civil, familiar y agroambiental, ¿no? Tiene sus peculiaridades. La siguiente, por favor. Vamos a irnos a la conciliación en materia familiar. El Código de las Familias establece que existe la conciliación intraprocesal llevada adelante por los jueces en materia familiar. Con relación a la conciliación, la misma es admitida como excepción con relación a los procesos familiares, según el artículo 252, inciso F. Igualmente, este código se refiere a la conciliación intraprocesal cuando el artículo 427 dispone que en la audiencia preliminar, entre otras actuaciones, deben cumplirse con la conciliación instada de oficio o a petición de parte respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos en los casos permitidos por este código, así como dispone la aprobación o rechazo de la conciliación en caso de que se arribe a un acuerdo total. Se lo hace a través de un auto definitivo, poniendo fin al proceso en el mismo acto. Si la conciliación es parcial, será aprobada en lo pertinente, debiendo proseguir el proceso sobre los puntos no conciliados.
Complementa el código en su artículo 440 con relación a la audiencia en proceso extraordinario cuando dispone que la audiencia, entre otras actuaciones, se intentará la conciliación de oficio o a solicitud de parte, salvo en casos de divorcio. Entonces, sí les estoy dando en líneas generales los artículos que definen y un poco dan directrices de la conciliación en las diferentes materias en las que se ha implementado. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, hablamos de la conciliación extrajudicial, ¿no? La conciliación extrajudicial que les había comentado que es otra clasificación de la conciliación en el ámbito privado, es ejercida por los centros de conciliación y arbitraje específicamente regulados y establecidos de acuerdo a los parámetros que tiene el Ministerio de Justicia. ¿Sí? En Bolivia no hay muchos centros de conciliación, en realidad estaría como referencia el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAINCO. La Fundación Unir Bolivia tiene un centro de conciliación judicial. Desde hace 2 años atrás, a partir de la red de universidades de Bolivia, pertenecientes a la CV, se ha hecho un compromiso de que cada universidad pública, ¿no? Y también las universidades católicas de Bolivia tengan su centro de conciliación y tengo entendido que ya se ha implementado, ¿no? Muchas de las universidades tienen y están funcionando sus centros de conciliación extrajudicial. Entonces, la Ley 708 de conciliación y arbitraje establece que la conciliación es un medio alternativo de solución de controversias al que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acceden libre y voluntariamente antes o durante el proceso judicial o arbitral con la colaboración de un tercero imparcial denominado conciliador. La siguiente, por favor. Bueno, eso en cuanto a la clasificación. Pero vamos a irnos ahora a la conciliación judicial cuando se determina que en el Código Procesal Civil por primera vez se implementa la obligatoriedad de la conciliación en determinados asuntos judiciales. Esto como una política de Estado para instar a la ciudadanía a que conozcan la conciliación, a implementar la cultura de paz, ¿no? Y transformar la cultura del litigio que está muy arraigada en nuestra sociedad a una cultura de paz. Entonces, esa es la motivación del Estado para implementar la obligatoriedad de la conciliación como conciliación previa en materia civil, específicamente en determinados asuntos. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces nos vamos a ir directamente al artículo 292 del Código Procesal Civil, que establece que con carácter obligatorio la conciliación previa se regirá por las disposiciones del Código Procesal Civil, por lo que al promoverse la demanda principal deberá acompañarse el acta expedida y firmada por el conciliador autorizado. Entonces, esta determinación que tiene la normativa civil hace importante que veamos cuáles son las formas de conclusión de la etapa conciliatoria y si es que no hay un acuerdo conciliatorio, qué tipo de actas nos habilitan para la formalización de la respectiva demanda posteriormente, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces,
vamos a hablar ahora sobre las formas de conclusión de la etapa conciliatoria. La siguiente, por favor. Necesariamente debemos remitirnos a los tipos de actas de conciliación y además su contenido. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que existen dos tipos de actas de conciliación. Están, por un lado, las actas conclusivas, que son aquellas que finalizan y o concluyen el trámite conciliatorio, y por otro lado están las actas de conciliación de mero trámite. Son aquellas que se emiten en el transcurso de todo el trámite conciliatorio y que no necesariamente concluyen con la conciliación. Por favor, la siguiente. Vamos a hablar primero de las actas conclusivas, es decir, aquellas actas que causan estado, que terminan con el procedimiento conciliatorio, ya sea porque se ha arribado a un acuerdo o porque se han ultimado los recursos y no se ha arribado a un acuerdo y se nos habilita la vía del proceso judicial. ¿Cuáles son estas actas? A ver, la siguiente, por favor. Bueno, está primero el acta de conciliación con acuerdo total o parcial, ¿sí? El acta de conciliación, cuando hablamos de que se ha llegado a un acuerdo, es un documento que contiene expresada la voluntad de las partes que se caracteriza por tener un valor jurídico, ¿no? Ya que de no ser cumplido, la parte que se encuentra afectada y perjudicada por el incumplimiento puede proceder a ejecución, a su ejecución. Entonces, las actas, tanto de acuerdo total como de acuerdo parcial, constituyen un título de ejecución, es decir, tienen calidad de cosa juzgada. La siguiente, por favor. Entonces, este es un documento con el que concluye una audiencia de conciliación y es el resultado material de la misma. Refleja todo lo que se ha llevado adelante en el procedimiento conciliatorio, tanto acuerdos como preacuerdos. La siguiente, por favor. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre un acta de conciliación y un contrato? Pues la diferencia está en su naturaleza, ¿sí? El acta de conciliación descansa y obedece esencialmente en la voluntad de las partes intervinientes, tanto de diálogo como de encontrar un acuerdo y por ende una solución a su conflicto. Es decir, hay todo un trabajo previo de gestión de conflictos, pero además está dentro de la diferencia que es emitida por un conciliador judicial acreditado, ya sea por el Ministerio de Justicia, si es que hablamos de una conciliación extrajudicial, o elaborada y suscrita por un conciliador judicial que trabaja dentro del órgano judicial. En este caso, si es una conciliación en materia civil previa, un conciliador judicial, y si es de otras materias o es una conciliación intraprocesal, estaríamos hablando del juez que en su momento está actuando como juez conciliador, ¿sí? Solamente estas autoridades pueden dar calidad a este documento de acta de conciliación. ¿Por qué hablo tanto de este tema? Porque durante mucho tiempo se ha manejado que un acta de conciliación llegaría a ser un documento privado por el que las partes, después de negociaciones, han ido a la oficina de un abogado y han llegado a un acuerdo plasmándolo en un documento privado, ¿no? Entonces, lastimosamente, si bien lleva el título de acta de conciliación o acuerdo conciliatorio, no tiene esa calidad, pues necesita los requisitos que les he mencionado anteriormente, ¿no? Eh, necesariamente al ser un acuerdo que ha sido suscrito dentro de
de una oficina de conciliación extrajudicial o judicial, este documento tiene calidad de cosa juzgada. Cuando se trata de conciliaciones extrajudiciales, no es necesaria la homologación de la autoridad jurisdiccional para que tenga calidad de cosa juzgada. El acta como tal, suscrita por las partes y por el conciliador, ya tiene esta calidad. Sin embargo, si vamos a la esfera de la conciliación judicial, sí se necesita que esta acta sea aprobada por la autoridad jurisdiccional competente para que tenga calidad de cosa juzgada. Necesariamente para la aprobación, la autoridad jurisdiccional deberá estudiar el caso y ver que no se vulnera el orden público, es decir, no se está yendo en contra de derechos fundamentales o no se está transgrediendo la norma, ¿no? Es muy importante este punto porque no se podría rechazar un acta de conciliación por considerar que, entre comillas, el acuerdo es injusto, ya que uno de los principios que son pilares de las conciliaciones es el principio de voluntariedad. Y mientras no haya una vulneración de derechos, se debe respetar la voluntad de las partes. Entonces, la única manera de rechazar, porque vamos a hablar con propiedad. Cuando hablamos de conciliación judicial, los términos son aprobación o rechazo. Cuando hablamos de conciliación extrajudicial, es homologación o rechazo, ¿sí? Así lo prevé la norma. Entonces, el único requisito que existiría para que se pueda rechazar un acuerdo conciliatorio es que vulnere el orden público, ningún otro. Si nos vamos a la conciliación extrajudicial y hablamos de la homologación del acuerdo, solamente se realiza en caso de que haya un incumplimiento del acuerdo por las partes y que se necesite la posterior ejecución, ¿no? Entonces, solamente en esos casos se va a acudir a la vía judicial para su homologación. Como había manifestado antes, de no ser incumplido el acuerdo, necesariamente, perdón, no es necesario que se homologue el acuerdo porque ya tiene calidad de cosa juzgada. Entonces, cuando hablamos de un contrato, la naturaleza radica en que es un acto jurídico bilateral de naturaleza patrimonial que tiene por fin principal e inmediato establecer entre las partes intervinientes relaciones jurídicas de crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos, ¿sí? Es muy importante este aspecto de la bilateralidad. O sea, si viene suscrito y elaborado por un abogado, solamente son parte de ese documento, por ejemplo, en un contrato de qué sé yo, de compra-venta, el comprador y el vendedor. No hay un conciliador que es parte del documento. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las actas con acuerdo total son las que resuelven definitivamente el conflicto en su totalidad. Y una vez que son aprobadas o homologadas, tienen la calidad de cosa juzgada, o sea, el equivalente a una sentencia, por lo tanto, constituyen un documento ejecutivo. Dentro de los efectos, en caso de ser incumplidas, la parte que se crea afectada por el incumplimiento puede proceder a la ejecución de la misma. El procedimiento que se sigue para la ejecución es el mismo que se sigue para la ejecución de las sentencias judiciales. La siguiente, por favor. Bueno, otra forma de conclusión es el acta con acuerdo parcial. Esta es aquella que resuelve parte de un conflicto, dejando pendientes uno o varios puntos que se resolverán en un futuro proceso. Se debe dejar constancia muy clara de aquellos puntos en los que las partes no arribaron a un acuerdo. Bueno, es muy importante que ustedes conozcan que hay dos tipos de actas parciales.
Una es con respecto a las personas que intervienen y otro es con respecto al objeto. Por ejemplo, perdón, si hablamos de un proceso de división y partición de bienes y solamente ha podido llegarse a un acuerdo de los 5 bienes muebles e inmuebles que se tienen en la mesa de negociación, 3, ¿no? Llegaría a ser un acta parcial porque continuaría el proceso con respecto a la división y partición de los otros 2 muebles o bienes muebles o inmuebles en los que no se ha podido llegar a un acuerdo. ¿Sí? Eso es con respecto al objeto de la conciliación. Pero, por ejemplo, si hay una multiplicidad de acreedores y el deudor los llama conciliación y solamente concilia con 2 de ellos, ¿no? Podría continuarse el proceso con las otras personas y esta llegaría a ser un acta de acuerdo parcial con respecto al sujeto, ¿no? O lo mismo con respecto a una división y partición, por ejemplo, de un determinado bien inmueble en el que varios son propietarios en acciones y derechos. Por ejemplo, se puede haber llegado a un acuerdo de transferencia de acciones y derechos con 2 de los copropietarios, pero con los otros 3 no. Entonces, continuaría el proceso con esos 3. Ese es un acta de acuerdo parcial con respecto a los sujetos procesales. Necesariamente para que se dé esta situación, el conflicto debe ser un litis consorcio voluntario. Si el conflicto necesariamente por su naturaleza requiere la presencia de todos los actores, por ejemplo, una nulidad de documento, hablamos de un litis consorcio necesario y por ende no podría llegarse a un acuerdo parcial. Entonces, sí es muy importante determinar si es un litis consorcio necesario o voluntario para poder realizar o no un acta de acuerdo parcial con respecto al sujeto. La siguiente, por favor. Luego tenemos el acta fallida o el acta sin acuerdo, que es otro tipo de acta de conciliación que causa estado. Y se trata en realidad de que en esta acta se deja constancia de que las partes intervinientes no han llegado a un acuerdo. Es muy importante que haga hincapié en uno de los principios de la conciliación, que es el principio de la confidencialidad, por el que se nos obliga a mantener los asuntos que se han llevado en todas las audiencias y en el transcurso de todas las negociaciones en reserva. Es decir, no podríamos nosotros redactar nada de lo que se habla en audiencia en un acta de conciliación fallida o sin acuerdo y en un acta de acuerdo total o parcial tampoco. En realidad lo que correspondería solamente es que pongamos los puntos de acuerdo. La siguiente, por favor. Luego tenemos el acta de impedimento a la conciliación. Si bien este tipo de acta no se encuentra dentro del Código Procesal Civil, ha surgido su uso a partir de la implementación de la conciliación, pues se han visto muchos casos en los que, por ejemplo, por los tipos de conciliación que hay, por ejemplo, hablábamos de la conciliación directa en el que no se necesita la asistencia de abogados. Han habido muchos casos, por ejemplo, que las partes han pedido la conciliación en materia civil y han dicho que el objeto era la división y partición de bienes y ya en audiencia se ha determinado que era una división y partición de bienes gananciales, por lo tanto no pertenecía a la materia civil. Entonces, en ese caso, ya se encuentra tanto en el sistema CIREG, que es el sistema que utiliza el órgano judicial para subir los actuados procesales al sistema,
tanto en los informes que se realizan estadísticos a la unidad de políticas de gestión, ya se ha implementado este tipo de acta, que es el de impedimento a la conciliación, que en resumen es aquella que resulta de una audiencia donde ambas partes no pueden consolidar sus acuerdos, así exista la voluntad de hacerlo, porque son asuntos o excluidos de la conciliación o no cumplen con uno o varios requisitos que son necesarios para que se consoliden acuerdos. Por ejemplo, van a audiencias de conciliación personas que no tienen derecho propietario sobre el objeto de conciliación y se pretende dilucidar o resolver conflictos sobre precisamente el derecho propietario. Entonces, lastimosamente en esos casos, no se podría llevar adelante una audiencia de conciliación porque no hay legitimidad y no hay el requisito que es que las partes deben tener el, el deben ser derechos susceptibles de disposición por su titular, ¿no? Entonces resulta que nosotros nos enteramos de esta situación ya en audiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley no prevé que deban ser observadas por el conciliador. El único requisito que prevé para que sea admitida es el acompañamiento de una fotocopia del carnet del solicitante y un croquis del domicilio del convocado. Entonces se da en la práctica estos escenarios en los que una vez escuchado el relato de ambas partes y una vez que solicitamos la documentación de los bienes que se pretenden conciliar, nos damos cuenta que no hay derechos susceptibles de disposición por su titular, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el efecto de este tipo de acta es que se agota la vía conciliatoria, permitiendo la formalización del proceso que corresponda. La siguiente, por favor. Bueno, otra acta que causa estado y que concluye con la etapa de la conciliación es el acta de incomparecencia, pero nótese que la única que causa estado es el acta de incomparecencia de la parte llamada a conciliar, es decir, la parte convocada. ¿Por qué? Porque en virtud del principio de obligatoriedad no podría emitirse un acta de incomparecencia del solicitante porque él está obligado a cumplir con con todo el trámite de la conciliación, es decir, realizar la citación a la parte convocada y asistir a audiencia para que se agote esta etapa y pueda formalizar el procedimiento conciliatorio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de acta de incomparecencia, solamente el acta de incomparecencia que causa estado es cuando no asiste la parte convocada o llamada a conciliar. Entonces, en esta se deja constancia de que la parte convocada no ha asistido a la audiencia conciliatoria pese a su legal citación o notificación en caso de que sea la segunda convocatoria y que no ha acompañado o no se encuentra en el expediente ningún justificativo de su ausencia. El efecto que genera este tipo de actas de incomparecencia es que se da lugar a que la parte solicitante agote la vía conciliatoria, por lo que con la sola presentación de esta acta, el solicitante ya puede formalizar su demanda. La siguiente, por favor. Luego están las actas de mero trámite, son aquellas que no generan, no causan estado y por ende con estas actas no se concluye el procedimiento conciliatorio. Una de estas actas es el acta de suspensión de audiencia, que se plasma, en la que se plasma diferentes circunstancias por las que no se desarrolla una audiencia de conciliación y que puede ser desde la falta de citación a la parte convocada hasta la solicitud de una o de ambas partes de diferir la audiencia de conciliación por circunstancias de fuerza mayor sin ingresar a tratar el fondo de la solicitud. ¿Sí? En estas audiencias de conciliación no se ha entrado a tratar el fondo, entonces se la suspende. En la siguiente, por favor.
¿Cuáles son los efectos del acta de suspensión? El efecto principal es la postergación de la audiencia conciliatoria sin ingresar al fondo de las pretensiones de las partes y en todo caso, por ejemplo, si es que no hubiese comparecido la parte solicitante a la audiencia y tampoco hubiese hecho efectiva la citación a la parte convocada, se realiza esta acta de suspensión y se espera el plazo de 2 meses que prevé el protocolo de aplicación del Código Procesal Civil para que la causa concluya por inactividad procesal. ¿Sí? Entonces, la parte solicitante tiene el plazo de 2 meses para activar mediante un memorial la solicitud de una nueva audiencia de conciliación. Pasados estos 2 meses, se opera la inactividad procesal, se eleva un informe a la autoridad jurisdiccional y se dispone el archivo de obrados. La siguiente, por favor. Luego están las actas de cuarto intermedio, que también es un acta de mero trámite, y son aquellas en las que después de ingresar a la narrativa de las partes, por acuerdo de las mismas y en razón de existir actividades pendientes de cumplimiento que son importantes para llegar a establecer acuerdos que beneficien a ambas partes, se señala un nuevo día y hora de audiencia. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el efecto del acta de cuarto intermedio? El efecto principal de estas actas es de cumplir las actividades que coadyuvaran a consolidar acuerdos entre las partes antes de suscribir el acta final, sea con acuerdo total o parcial. Es muy importante establecer que no hay un plazo en el que deba concluir la conciliación. Este necesariamente debe estar determinado por dos principios. El primero es el principio de voluntariedad, es decir, si las partes tienen la voluntad de llegar a un acuerdo, se hacen los cuartos intermedios que se vean necesarios, uno, para recabar documentación o dos, para estar seguros de que el acuerdo al que se está arribando es beneficioso para la persona que está suscribiendo el acta. Entonces, sí es importante establecer que se hacen los cuartos intermedios necesarios. Ahora, sí es una obligación de los bolivianos, y eso está dentro de la Constitución Política del Estado, el defender y promover la cultura de paz. Entonces, en virtud de este deber, no se podría, por ejemplo, tomar una actitud de llegar a la audiencia y decir, yo solo vine a cumplir el requisito y no quiero conciliar y me voy. O sea, necesariamente se tienen que respetar los pasos que existen para llevar adelante un acuerdo conciliatorio, y si después de aplicadas las técnicas de escucha activa, de negociación, la gestión adecuada del diálogo, no se logra arribar a un acuerdo, pues perfecto, está ahí el principio de voluntariedad que hace que las partes, si es que no quieren arribar a un acuerdo, pues definitivamente se concluye la etapa conciliatoria, ¿no? Entonces, también hay muchos casos, por ejemplo, se da en estas conciliaciones directas en las que las personas no son asesoradas por abogados y acuden a la conciliación. Por ejemplo, fallecen los papás y quieren una división y partición de bienes, pero ya en audiencia nos damos cuenta que ni siquiera tienen la respectiva declaratoria de herederos, ¿no? Peor, ha sido inscrita en derechos reales. Entonces, debido a que la conciliación es una forma de acceso directo a la justicia y es un servicio gratuito a la ciudadanía, no se podría rechazar este tipo de casos, y lo que en realidad debería pasar es que el conciliador haga el acompañamiento de las partes en conflicto a que realicen todos estos trámites conducentes a un resultado en la división y partición que pretenden, ¿no? Entonces, como verán y como saben, como abogados sabemos que estos trámites sí duran bastante tiempo, por lo que una audiencia de conciliación puede durar un día, unas cuantas horas,
o puede durar 6 meses o un año. Es decir, el tiempo necesario, el tiempo que necesitan las partes para lograr un acuerdo conciliatorio. Bueno, estas son las formas de conclusión de la siguiente, por favor, del procedimiento conciliatorio. Es una, en realidad, ay, perdón, en realidad es una probadita, es una muestra de todo lo que conlleva el procedimiento de conciliación. Hay maestrías en mediación, hay doctorados en mediación, o sea, realmente hay muchos estudios que avalan la implementación de la conciliación y de los medios alternos de resolución de conflictos. Se ha avanzado mucho, ya son muchos años de implementación a nivel mundial. Son 7 años de la implementación de la conciliación previa en Bolivia, son nuestros primeros pasos, pero sí hay muchos avances, ¿no? Entonces, como les estaba mencionando, esta es un pequeño preámbulo de toda la información que conlleva ser un experto en medios alternativos y en específico en esta área, ¿no? Yo les agradezco por su atención. Al parecer hemos tenido un pequeño corte. A ver, esperemos que nuevamente se contacte la doctora y podamos atender las consultas o dudas que tienen, queridos amigos. A ver, esperemos unos minutos, por favor. Ahí Roberto, Ade, en unos minutos les activo el audio para que puedan hacer sus consultas. Ahora sí ya volvió nuestra magíster. Ahora sí, adelante Roberto con su consulta, por favor. Le activo el audio, Roberto. Ahora sí. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, correcto. Doctora, muy buenas noches. Apelando siempre al grado de conocimiento que usted tiene, ¿podría explicarnos un poquito más con relación al artículo 10 de la norma suprema constitucional, con relación a la cultura de paz y al derecho a la paz? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿qué ocurre en el supuesto caso de que el conciliador no acredita en el acta los puntos que se han acordado? Gracias. Ya, muchísimas gracias, Roberto. A ver, primero con respecto al artículo de la Constitución Política del Estado con respecto a la cultura de paz. A nivel mundial, desde hace mucho tiempo atrás, hay una transformación que se realiza sobre el concepto de paz, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, se atribuía a la cultura de paz o a la paz en realidad como la ausencia del conflicto, ¿sí? Y luego nos vamos a la ausencia de conflicto y en específico a la ausencia de conflicto bélico. Y conforme vamos avanzando como sociedad, nos vamos dando cuenta que el conflicto es inherente al ser humano. Entonces, al ser inherente al ser humano, el conflicto, ya no podría este concepto de paz dura acompañar a la realidad. ¿Por qué? Porque si la paz es la ausencia de conflicto y el conflicto es inherente al ser humano, entonces nunca se podría vivir en una sociedad pacífica. Entonces nos vemos en la necesidad de modificar el concepto de paz por un nuevo concepto que en realidad se basa en que las personas puedan tener las herramientas para gestionar de manera adecuada los conflictos y respetar en todo caso los derechos fundamentales. O sea, una sociedad pacífica es aquella que en primer lugar respeta los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos también, y
tiene la capacidad de gestionar el diálogo, ¿sí? Entonces, en base a este movimiento de las Naciones Unidas y esta modificación que se realiza sobre el concepto de paz, que se denomina ahora paz blanda, nuestra Constitución Política del Estado adopta para nuestro Estado, para nuestro país, una transformación de la cultura del litigio muy arraigada por el que la primera opción que tenemos frente a un conflicto es acudir a un proceso judicial. La modificamos porque por otro tipo de estructura, esquema mental, por el que el ciudadano boliviano, al tener un conflicto, la primera puerta que toque es la puerta de la conciliación, ¿no? O de la mediación. Entonces se hace una transformación de todo el sistema judicial, aperturando a que la población y la ciudadanía tenga conocimiento desde inclusive el colegio, porque hay la mediación escolar, y así se vayan formando personas que tengan educación en gestión de conflictos, cultura de paz, conciliación, negociación, mediación y todos los medios alternos, ¿no? Eso con respecto al artículo 10 de la Constitución Política del Estado. Ahora, la segunda pregunta tenía que ver con qué pasa si en el acta de conciliación el conciliador no prevé algunos requisitos formales. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Por ejemplo, alguna documentación que se necesite. ¿O cómo era la pregunta? Por favor, adelante. Ya, ¿me escucha, doctora? Sí. La pregunta estaba dirigida a lo siguiente, ¿qué ocurre con el juez conciliador si no acredita los puntos que se ha acordado antes en el acta? O sea, ¿cuál necesariamente tendría que directamente iniciarle un proceso por prevaricato? Ya. El proceso de prevaricato no correspondería porque nosotros no emitimos decisiones judiciales, ¿no? Ahora, ¿cómo acreditar? Es decir, por ejemplo, si se ha llegado a un acuerdo con respecto a un bien inmueble, pero la parte no era propietaria del bien inmueble, ¿a eso se refiere? Y no No, hay la documentación. no, doctora, sino hemos acordado 5 puntos. De los Ya, 5 puntos que se ha acordado, solamente lo consigna en el acta 3. pero en realidad es una situación un poco compleja porque el acta de conciliación debe ser leída después de redactada eh, y escuchada por las partes, quienes después de leer y escuchar el contenido del acuerdo conciliatorio suscriben. Entonces, si es que, digamos, de los 5 puntos solamente se hubiesen cumplido o se hubiesen redactado, no cumplido, 3, existe la posibilidad de que la parte que ha solicitado o la parte convocada inicie una nueva conciliación con respecto a los puntos que no se han podido acordar, ¿sí? O sea, no habría una vulneración en realidad de derechos porque no se cierra la puerta de la conciliación, ¿no? Eh, lo que pasa es que hay una idea un poco, no sé, equivocada con respecto a que los conciliadores judiciales deciden, ¿no? En realidad, nosotros solamente aplicamos herramientas de comunicación y son las partes quienes son las que nos van a pedir qué es lo que quieren. Entonces, hay una herramienta que se llama la agenda provisoria, que se da durante la audiencia de la conciliación, donde nosotros ponemos cuáles son los puntos que vamos a tratar y los enumeramos y vamos tratando, ya sea a preferencia o del conciliador o de las partes, desde el más importante o el más controvertido o el más sencillo, y se van abarcando cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, lo que se hace es un acompañamiento en la negociación. Esa es la conciliación. Es un acompañamiento en las negociaciones, ¿no? Eso. No existiría alguna figura
coercitiva si es que no se pone un punto, porque no se estaría en realidad vulnerando un derecho. Se podría solicitar una nueva conciliación o se podría solicitar la complementación del acta, por ejemplo, ¿no? Si hay vacíos. Yo Pero eso creo, es un tema largo, ¿no? sí, Habría que sí, sí, analizar doctora. caso por caso. Estamos en un diálogo y eso es importante. No se olvide, doctora, que muchas de las veces los abogados no nos permiten que podamos ingresar, que solamente ingresen las dos partes. Y el resultado a veces es negativo cuando ya sale, después del acuerdo firmado y sacramentado y causa estado. Entonces damos lectura a nosotros y nos dicen, pero ¿por qué no has reclamado? Porque me he dicho que me calle. Entonces, aquí hay cierto tipo de vulneración, en todo caso, de los derechos de la parte solicitante, doctor. Gracias. Perfecto. Entonces, en realidad lo que se tendría que hacer es, sí hay una, no sé, hay una directriz por la que se debe hacer parte de los procedimientos conciliatorios a los abogados. En realidad, está esa línea marcada por todos los conciliadores judiciales a nivel Bolivia y la única salvedad sería si es que una de las partes no tiene el patrocinio de un abogado y en virtud al principio de igualdad de las partes, pues no podría llevarse adelante la conciliación con ambos abogados. Pero de no ser así, sí es necesaria e imprescindible la presencia de los abogados en la audiencia de conciliación. Pero ya después vamos a, bueno, si es que se inscribirían en el diplomado de conciliación judicial, vamos a abarcar mucho más cuál es la normativa que respalda esta situación y todos los aspectos inherentes a la participación y el rol de los abogados en la audiencia. Muy gentil, gracias. Hijito. Adelante, Ade, por favor. Ade Yang. Sí, Yang. está bien, gracias. ¿Me Adelante escucha? con su cosa. Sí. Gracias, doctor. Doctora, dirigido a la pregunta, doctorita, bueno, dentro de un acuerdo conciliatorio realizado externamente por los abogados, en realidad, ¿no? El acuerdo conciliatorio, el desistimiento que realizan los abogados. Y esto se presenta al juzgado para la homologación correspondiente. Ahora, la pregunta es, cuando el sindicado no ha prestado su declaración informativa policial, en un caso penal estamos hablando, ¿esta también se puede homologar dentro de lo que es el juzgado? Esa es mi pregunta, doctora. Bueno, en el área penal es diferente el tratamiento. En primer lugar, se tendría que ver si es que se trata de delitos privados, que es la única manera en la que procede el acta de conciliación, ¿no? Y obviamente es diferente en el área penal porque no causa estado. Las actas de conciliación en el área penal no causan estado, es decir, si se incumple el acuerdo conciliatorio, continúa el proceso, cosa que no pasa en ninguna otra materia, ¿no? En materia agroambiental, civil, familiar, laboral, las actas con acuerdo total causan estado y no se puede iniciar otro proceso con respecto a ese tema y lo único que queda es la ejecución del acuerdo, ¿no? Entonces, en ese tipo, perdón, olvidé tu pregunta. La pregunta en específico era... Ahora sí, doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí, adelante. ¿Cuál era la La, pregunta? la pregunta, doctora, es que hacen un acuerdo transaccional Ah, ya. las partes con sus correspondientes abogados y hacen un desistimiento. Después de esta, el abogado o la parte interesada en realidad sería el sindicado, o sea, el imputado, llevan Ujú. para que pueda ser homologada este acuerdo ante el juez y así pueda ya quedar extinguida la acción penal correspondiente. Pero esta se puede realizarse si no ha prestado su declaración informativa policial el sindicado. A eso me refería, doctora. Ah, ya, no, necesariamente habría que cumplir las etapas previas, ¿no? Necesariamente habría que cumplir las etapas previas. Gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta?
Rocío, por favor, tiene levantado la mano. Muchísimas gracias. Adelante, amiga. Muchísimas gracias, doctora. Agradecerle por la información que es necesaria. Doctora, mi pregunta es la siguiente, y eso es lo que me ha ocurrido en esta semana. He sido convocada, bueno, yo soy abogada y he sido convocado mi cliente a una audiencia de conciliación, donde nos convocan ellos a la conciliación, pero se apersonan unos terceros que mi cliente no tiene una relación contractual con ellos. Entonces me había opuesto a que se desarrolle o se lleve a cabo la audiencia de conciliación, ya que conforme el protocolo, no se olvide que la audiencia de conciliación o el acta que produzca la audiencia de conciliación es la base o es el documento que da inicio o secuencia a la formalización de un proceso ordinario. Entonces, en ese entendido, la conciliadora me manifiesta lo siguiente, que podría ya decretar una acta de conciliación fallida, ¿no? Entonces yo ahí le digo, doctor, estamos de acuerdo, pero que quiero que se consigne en acta de que son terceros con los que mi cliente no tiene una relación contractual. Es por esa instancia que nosotros no queremos que se desarrolle el acta de conciliación, digo, la audiencia de conciliación. Entonces, doctora, ahora mi pregunta va en la siguiente. Doctora, ¿eso puede ocurrir según el protocolo de las audiencias de conciliación? ¿Pueden apersonar unos terceros, como en este caso me han manifestado a título de terceros coadyuvantes? Ya, a ver, depende, estamos hablando en primer lugar de materia civil, ¿no? Entonces, Sí, depende doctora. mucho del caso, ¿no? Coadyuvantes, es que en realidad la formalización de la demanda no atañe a la parte convocada. Habría que ver qué demanda va a iniciar después la parte solicitante y en todo caso no tendríamos nosotros el derecho de pedir la exclusión o de excluir nosotros de oficio a algunos actores, ¿no? O sea, ya se verá en el proceso judicial si es que han iniciado mal la conciliación, si la parte solicitante ha iniciado mal la conciliación con sujetos que no tienen ninguna relación contractual, pues será rechazada por el juez, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo que primero se tiene que ver, el conciliador va a determinar si se trata de un consorcio necesario o voluntario, es decir, si bien puede que no es parte de esa relación contractual, probablemente ese contrato ha dado pie a nuevas relaciones contractuales de las que son parte estos terceros, ¿no? Y si, por ejemplo, se plantearía una nulidad de documento, habría que llamar a todos los actores, ¿no? Entonces, es un poco complejo. No hay en el protocolo una disposición que permita al conciliador judicial el rechazo, el aumento o la exclusión de sujetos procesales. Lo único que tendríamos que ver es que si son o no son titulares de los derechos disponibles, ¿no? Si son o no son titulares. Si no son titulares del derecho disponible, se podría hacer la aclaración en el acta, ¿no? Se podría hacer, pero en todo caso es lo que es esa parte del procedimiento le atañe a la parte solicitante solamente, ¿no? Eso. Es que cada caso es diferente, ¿no? Habría que ver el contrato, habría que ver qué tipo de relación hay para determinar precisamente lo que acabo de decir, si es un litis consorcio necesario o voluntario, en qué medida afecta la participación de estos terceros coadyuvantes, si realmente son terceros coadyuvantes o podrían ser parte de una eventual demanda como demandados o como demandantes, ¿no? Habría que ver eso, habría que analizar el caso. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos, queridos amigos, con las dos últimas preguntas. Por favor, William y luego Joaquín. Sí, muy buenas noches. Agradecerles por la gran iniciativa. Muchas gracias por la ponencia, la estimada doctora. Mi pregunta es la siguiente y es, tal vez sacarme un poquito de dudas. Yo tengo entendido que la conciliación
es una base de, bueno, de resolver los problemas, pero ya viendo el interés de cada uno de los participantes, para que no incurran directamente a un proceso. Ese es bueno, eso yo quisiera tal vez pedirle que me aclare con respecto a hacer la conciliación, la negociación. Y por otro lado, tengo entendido que se utiliza un modelo de conciliación o de negociación, tales como en otros países, que es el modelo Harvard. Y no sé si hoy por hoy utilizamos ese tipo de modelo. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias. Bueno, sí, son preguntas un poco más técnicas las que nos hace. En primer lugar, precisamente el modelo de conciliación de Harvard es un modelo que habla sobre la negociación en base a intereses. Hay una herramienta que se utiliza, que utilizamos los conciliadores para estudiar el conflicto, que es el PIN, las posiciones, intereses y necesidades. Las conciliaciones necesariamente deben ir enfocadas en el abordaje de los intereses. Es decir, las posiciones en un conflicto están ligadas a lo que se pide y vinculadas a un petitorio en la demanda, por ejemplo, el incremento de una asistencia familiar. Esto es resuelto en los procesos judiciales determinando si hay incremento o no hay incremento. Pero se ha estudiado que muchas de las veces este dictamen no resuelve el fondo del conflicto, lo que conlleva a las partes a iniciar o estar siempre involucradas en diferentes procesos judiciales, ¿no? Si bien ganan uno, pero pasa un tiempo y ya están ya en otro proceso y en otro proceso. Es por eso que entramos al sistema y vemos multiplicidad de procesos de las mismas partes, y esto se debe a que el conflicto como tal no ha sido abordado adecuadamente. No ha habido una correcta gestión del conflicto, por lo que vuelve a surgir en determinados momentos o pierdan y vuelven a iniciar otro. Entonces, se utiliza esta herramienta para que los conciliadores trabajen sobre el fondo, es decir, qué hay debajo, qué motivación hay por debajo de la solicitud de incremento de asistencia familiar. Y hay tantas motivaciones como personas en el mundo, ¿no? O sea, un determinado caso de incremento de asistencia familiar con un niño de la misma edad en el mismo colegio, con padres de las mismas edades, es abordado de una manera muy peculiar y muy diferente con otros sujetos, porque precisamente son personas que tienen una historia de vida y que su motivación va a ser diferente. Entonces, mientras la motivación de una mujer por el incremento de asistencia familiar no va a ser el dinero como tal, sino probablemente pueda hacer que de alguna manera movilizar al padre para que tenga más atención al hijo en casos en los que, por ejemplo, se olvidan los papás de los hijos. Las madres utilizan el proceso de incremento de asistencia familiar como una llamada de atención, entre comillas. Van a haber otros casos en los que necesariamente el incremento de asistencia familiar sea porque él está pasando por un mal momento económico la mujer. Y así, en todos los casos que existen, hay diferentes motivaciones, y en la medida en que se aborden estas motivaciones y se resuelvan estas motivaciones, se va a poder resolver el conflicto. Entonces, esto involucra que las personas que llevan adelante las conciliaciones sean expertos en, primero, gestión del conflicto, ¿no? Tienen que ser facilitadores del diálogo, tienen que dominar el ámbito de la gestión del conflicto, tienen que dominar el ámbito de la negociación, y ahí está, como bien lo decía, el modelo de negociación de Harvard, está el modelo transformativo, está el modelo circular narrativo de Sarah Kopp, que se aplican en determinados conflictos, ¿no? Van a haber conflictos en los que no vamos a poder nosotros aplicar el modelo transformativo y nos iremos al modelo lineal, ¿no? Y todo esto se va a ver, obviamente, y ha sido estructurado el diplomado en realidad con la Universidad Simón y Patiño de esa manera, ¿no? De una introducción primero en gestión de conflictos, después en negociación,
después en técnicas y herramientas de conciliación y de comunicación, para ir después al ámbito normativo con respecto a la conciliación en materia civil, familiar, penal, luego irnos al ámbito de la ejecución de los acuerdos conciliatorios, porque sí es muy importante que los abogados, una vez que se arriba a un acuerdo, sepan cómo van a hacer para que estos acuerdos sean ejecutados, ¿no? En el ámbito legal, vamos a ver cómo se redacta un acuerdo conciliatorio, qué se necesita para que el acuerdo sea ejecutable y no sea solamente un saludo a la bandera y en realidad perjudique a las partes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que se deben contener? ¿Qué documentación se debe solicitar? Una vez que esté en la etapa de ejecución, cómo se ejecutan estos acuerdos conciliatorios, y también le hemos dado un enfoque un poco penal al diplomado con la aplicación, la implementación de la justicia restaurativa en el área penal, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magíster. Vamos con la última pregunta, estimado Joaquín. Te activo el audio. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Estimada doctora también. Agradecido por la universidad por brindarnos estos espacios que de verdad son de mucha utilidad. Querida doctora, más que todo es una puntualización sobre el tema del rol, el rol y la diferencia que existe entre lo que es un conciliador, un mediador y un árbitro en sí, porque tienen distintas cualidades y diferentes tipos de rol dentro de lo que es la justicia. ¿Por qué me voy a este tipo? Porque en algún momento había una intervención que nos hacía referencia a el carácter tal vez vinculante que tiene la decisión o las actas de conciliación dentro de un proceso. Dentro de este efecto, mi querida doctora, quería consultarle, existen diferentes personas que realizan el trabajo de conciliación, sin embargo, no existe una estandarización sobre la forma de abordaje del conflicto. Como usted nos decía, manejan herramientas que son muy interesantes, como el tema del PIN, identificar posiciones, intereses y necesidades, las cuales en algún momento pueden ser objetables al no cumplir ciertos requisitos, porque también estos conciliadores de alguna manera no identifican de manera correcta el interés, la necesidad de cada una de las partes. Entonces, una herramienta para nosotros, para los abogados, es poder identificar y poder puntualizar en estos aspectos y observar si el conciliador ha cumplido a cabalidad su función o de otra manera es observable el trabajo que está realizando. En el entendido de que la conciliación, en algunos casos, las partes buscan o tratan de determinar una posición de ganar, 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 perder, y esa situación es la que un poquito dificulta el trabajo de nosotros como abogados para poder aplicar la norma de manera objetiva y poder también realizar un correcto desempeño dentro de lo que es nuestro trabajo de abogados defensores, o en algún momento de orientar a las partes para que puedan acudir a estos medios alternativos de la solución de conflictos. Eso era solamente, doctora, una pequeña observación o acotación. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Evidentemente, el rol que ejercen los abogados en las audiencias de conciliación es completamente diferente al rol que deben ejercer durante un proceso judicial, ¿no? Entonces, se enfoca principalmente el rol en uno, acompañar a ver si el acta está dentro del parámetro legal, si va a ser ejecutable o no. Pero además, los abogados deben preparar a sus clientes en herramientas de negociación, ¿sí? Deben ayudarles a identificar sus intereses para que en la medida de lo posible se lleguen a acuerdos que conlleven a la solución de todo lo que realmente quieren, ¿no? Porque sí, el modelo, por ejemplo, de Harvard establece que no necesariamente se debe ceder para ganar, ¿no? Lo que propone el modelo competitivo, por ejemplo, de suma cero. Sí tenemos muy metida la idea de que la conciliación es yo cedo, tú cedes y así llegamos a un acuerdo para no perjudicarnos más, pero no necesariamente es así, ¿no? Estos modelos nos ayudan a ver otro tipo de opciones en las que sí
puede llegarse a un acuerdo que beneficie a ambos si es que trabajamos en intereses, ¿no? Entonces sí, es muy importante que los abogados tengan conocimiento de todas estas herramientas para que hagan un correcto acompañamiento en las audiencias de conciliación, ¿no? Inclusive si es que no les ha ido muy bien en la conciliación, se podrían hacer acuerdos transaccionales o ya se podría ir con un acuerdo más o menos manejado, ¿no? Entre las partes y solamente llevar a conciliación aquellos en los que hay conflicto, ya sea hacer que el procedimiento sea un poco menos largo y un poco menos eh, difícil. Entonces sí es muy importante el rol de los abogados. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien, queridos amigos, sinceramente agradecerles su participación. Esta vez hemos superado las 500 personas que nos han acompañado. Sinceramente estamos muy contentos de que haya muchas personas que están con deseos de aprender y justamente estos webinars son esos espacios para que puedan aprender a hacer sus consultas. Enseguida ya enviamos el link para su correspondiente certificado. Sin antes, queridos amigos, hacerles la invitación una vez más. La próxima semana ya estamos iniciando con nuestro diplomado. Permítanme enviarles la imagen del diplomado para que pues puedan participar la próxima semana. Diplomado Conciliación Judicial. Ahí les paso y también mis colegas ya comparten el link, por un lado para su certificado y por otro para las personas que estén interesadas. En el WhatsApp con gusto les vamos a poder atender. Y como bien saben, pues la Magíster Carolina también nos va a estar acompañando en el plantel docente y seguro que en ese tiempo van a poder aprender muchísimo, muchísimo más. Muy bien, queridos amigos. Quizás podríamos atender, dicen, esta última pregunta de María René, que lo tiene levantado su mano desde hace rato. A ver, y con eso estaríamos cerrando. Adelante, María René. Buenas Ahora, noches, adelante. muchas gracias. Una consulta quería preguntar a la doctora, en caso de que se requiera algún perito dentro de la conciliación para llegar a una conciliación adecuada, ¿se podría solicitar de manera de alguna de las dos partes? Ya, muchísimas gracias por tu pregunta, María René. Sí, por la naturaleza muchas veces se necesita la participación de peritos y hay diferentes formas, ¿no? Siempre basamos todo tipo de elecciones en el principio de voluntariedad de las partes y se dan diferentes opciones. Primero, se podría hacer un peritaje con el perito con el que trabaja el juzgado, ¿no? Todos los juzgados trabajan con peritos, se lo podría convocar y ambas partes cubren con el gasto de sus honorarios. Se podría solicitar una lista, dependiendo del peritaje que se necesite, al colegio de ingenieros, al colegio de psicólogos, al colegio de arquitectos, y realizar de esta lista un sorteo y convocar a la persona o al profesional sorteado para que realice el peritaje, y en este caso también se tiene que cubrir los honorarios en partes iguales. O también podría ser, si las partes quieren, una de ellas contrata un perito, si es que hay confianza entre ellas, se contrata un perito, ambos lo pagan y las partes se someten al resultado del peritaje voluntariamente, ¿no? Hay todas esas opciones cuando se habla de peritajes. Muchísimas gracias, Magíster Carolina. Queridos amigos, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final del webinar del día de hoy. Enseguida van a pasar el link, por favor, para que puedan llenar su certificado correspondiente. Muchísimas gracias, queridos amigos. Seguro nos vamos a ver en una próxima presentación. No se olviden, están cordialmente invitados a quedarse en los grupos de WhatsApp para que puedan participar de otros webinars. Muchísimas gracias y una vez más, Magíster Carolina, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. No, gracias a ustedes por la invitación.
Me ha gustado mucho compartir esta hora y más con ustedes y nos vemos, espero, en el diplomado. Que les vaya muy bien. Gracias, Magíster. Gracias, queridos amigos. Gracias, Roberto. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Ahí nuestro equipo les comparte el link para que puedan, pues, tener su certificado correspondiente. Y obviamente, como ya saben, o para los nuevos, las grabaciones están en nuestra página de YouTube, donde van a encontrar todos los webinars que hasta ahora hemos organizado. Muchísimas gracias a la Universidad Simón y Patiño y hasta una próxima oportunidad. Gracias, amigos. Muy buenas noches.